empezar, como les dije hoy, con lo básico, desde cero prácticamente, y vamos a empezar hoy con acentuación, ¿sí? Vamos a empezar, les voy a compartir pantalla y por favor necesito que me avisen si ven algo. Cuando ven algo me avisan, por favor. Les voy a agradecer. Sí se ve, profe. Perfecto. A ver, un segundo. Es que vienen y se me, se me bloquea la pantalla si no admito, entonces tengo que ir admitiendo a cada rato. Entonces por eso de repente me cuelgo. A ver, un segundo. Bueno, entonces empezamos por lo básico desde cero, desde el suelo. Como ustedes saben, lo primero que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? A la hora de... un segundo. Esto no hay una forma de que se acepte automáticamente nomás ya lo que vienen. Dios. A ver, un segundo. No hay caso. No. No importa. Voy a ir aceptando nomás. Bueno, entonces lo primero que nosotros con lo que vamos a empezar es con esto, ahora con normas de acentuación nuevamente, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que saber de las normas de acentuación, ¿sí? Es la pequeña diferencia que existen entre estas dos palabras, ¿sí? Son la clave, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Bien lo que son las normas de acentuación, ¿verdad? La diferencia entre acento y tilde, ¿sí? Y acá, como dice la definición de acento, ¿verdad? Es la sílaba donde se carga la voz. Solamente es eso, donde se carga la voz, donde la voz tiene más fuerza al pronunciar alguna palabra. Y en español absolutamente todas, pero todas, sin excepción alguna, ¿sí? Siempre van a llevar acento, siempre, toda la vida. Por ejemplo, si yo pronuncio la palabra silla, ¿sí? Hago cierto énfasis o cargo la voz sobre esta sílaba, sobre la sí, ¿sí? Porque yo digo silla, no digo silla, ¿ok? Digo silla, cargo la voz sobre esta. Nosotros entonces lo que tenemos que identificar más que nada en las normas de acentuación es el lugar donde se carga la voz, ¿sí? ¿Y qué es la tilde? El acento gráfico, ¿sí? Es decir, cuando nosotros pintamos la vocal tilda, la vocal acentuada, es la tilde, ¿sí? Es esa barrita diagonal, como se dice, que se pone ahí, el acento gráfico, ¿verdad? Esa es la diferencia entre tilde y acento, que es muy importante que nosotros sepamos diferenciarla, porque el acento, ¿sí? Llevan absolutamente todas las palabras en español, pero no la tilde. Para que lleve tilde, nosotros necesitamos conocer las reglas de acentuación, ¿sí? Entonces, esa es la primera diferencia. El acento tienen todas las palabras en español. La tilde no. La tilde solamente algunas, ¿verdad? Algunas palabras con ciertas normas, ¿verdad? Después tenemos, ¿verdad? 4 tipos de palabras, ¿verdad? Según el acento. Y son estas: agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿sí? Estos 4 tipos de palabras. ¿Y qué son las palabras agudas? Hagamos caso primero a esto que está acá solamente, ¿sí? ¿Qué son las palabras agudas? Como dice su nombre, son aquellas que se cargan la voz en la última sílaba, ¿sí?
Y siempre es muy importante esto de contar desde la derecha, ¿sí? Tenemos el ejemplo de albañil. Albañil, ¿dónde se carga la O? Se carga en ñil. ¿Y se carga en la tercera sílaba? No, porque tenemos que contar desde la derecha hacia la izquierda. Eso es muy importante. De atrás para adelante tenemos que venir siempre. Última, penúltima, antepenúltima. Esa es la forma correcta de contar las sílabas siempre. Si nosotros decimos está en la tercera sílaba, sí, vamos a equivocarnos en algún momento, sí, porque hay sílabas, hay palabras que tienen dos sílabas o hay palabras monosilábicas y ahí nos vamos a perder. Entonces conviene siempre contar de atrás para adelante, última, penúltima, antepenúltima, sí. Entonces son aquellas que se cargan la voz en la última sílaba, independientemente a que lleve o no lleve tilde, sí. Las palabras agudas, si llevan o no llevan tilde, no importa. Son aquellas que se cargan la voz en la última sílaba, sin importar que lleve o no lleve tilde, ¿ok? Y también, ahí, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras agudas? O sea, o cuándo van a llevar, en este caso, tilde. Cuando termina en N, en S o en vocal. Esas más son las palabras agudas, ¿sí? Las palabras agudas que son así, resumiendo, son palabras que se cargan la voz en la última sílaba y llevan tilde cuando terminan en S o vocal, ¿sí? Con esas reglas nosotros sabemos y ya es suficiente, ¿verdad? Para entender lo que son las palabras agudas, porque es fácil. Se carga la voz en la última sílaba aguda, directo, ¿sí? Pero también las palabras agudas tienen una excepción, ¿sí? Y la excepción dice que cuando termina en S, ¿sí? Recuerden que la palabra si termina en S, se tilda. Pero si a esa S le antecede otra consonante, no va a llevar tilde nunca, ¿sí? Nunca, nunca. Por ejemplo, robots. Nosotros por ley, ¿sí? Esto debería llevar tilde por ley, pero acá nosotros no le vamos a poner porque a la S le antecede otra consonante. Si es que eso ocurre, ahí nunca le ponemos, eh, nunca se le pone la tilde, ¿sí? Nunca se pinta, ¿sí? El acento en ese caso, ¿sí? Aparte de las palabras agudas, tenemos nosotros las llanas o graves, ¿sí? Las llanas o graves. Las llanas o graves son aquellas que se cargan la voz en la penúltima sílaba, siempre contando, ¿verdad? De atrás para adelante. Y tenemos el ejemplo de almohada. Almohada se carga acá en A, ¿sí? Que es mi penúltima sílaba contando siempre desde la derecha. Última, penúltima sílaba. Y la misma cosa ocurre con ventana. Ventana, ¿sí? Última sílaba, penúltima sílaba. Pero, profe, no lleva cotilde, almohada ni ventana. No importa. Si se carga la voz en la penúltima sílaba, es llana o grave sin importar que lleve o no lleve tilde, ¿sí? ¿Cuándo va a llevar tilde? ¿Cuándo van a llevar tilde las palabras llanas o graves? Cuando no terminan en S o vocal. Por eso, palabras como árbol, ¿sí? O Ramírez llevan tilde, porque si ustedes se fijan, no terminan en S o vocal. Entonces tengo que tildar, sí o sí. Tengo que tildar donde se carga la voz. ¿Ok? Y eso nomás, ¿sí? Se carga la voz en la penúltima sílaba, lleva tilde cuando no termina en N, S o vocal. Pero tiene también una excepción y es la misma cosa que habíamos visto hace rato, ¿verdad? Cuando terminan en S, pero también le antecede a otra consonante, sí van a llevar tilde siempre, ¿sí? Siempre van a llevar tilde. Cuando sí, cuando le antecede, perdón, una consonante otra vez. Y tenemos el ejemplo de bíceps y cómics. Si nosotros vemos, esto no debería llevar, porque las palabras llanas o graves llevan tilde cuando no terminan en ese vocal, pero acá sí le ponemos porque le antecede una consonante. La misma cosa ocurre con cómics, ¿sí? Y acá las dos más fáciles que son las esdrújulas y las sobreesdrújulas. ¿Por qué son fáciles? Porque no tienen ninguna regla. Si nosotros identificamos que se carga la voz en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Tenemos que saber que es una esdrújula y que sí o sí tenemos que pintar la tilde. Así, sin excepción, siempre tenemos que pintar.
Y tenemos el ejemplo de síntesis. Última, penúltima, antepenúltima. Síntesis se carga acá y sí o sí tenemos que pintar siempre, toda la vida, sin excepción alguna. ¿Sí? Ok. Después, ¿hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda, chicos, con respecto a esto? También. Okay. Después tenemos párroco. ¿Sí? La misma cosa. Última, penúltima, antepenúltima. Por favor, les pido que no se olviden ustedes de contar de atrás para adelante, porque si tenemos palabras como, por ejemplo, si tenemos la palabra útil, ¿sí? Y nosotros decimos primera sílaba, las esdrújulas son, ¿verdad?, las que se cargan en la primera sílaba, y vemos palabras como útil también, ¿verdad?, que se carga también en la primera sílaba, y vamos a decir entonces que útil es una esdrújula. No. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que siempre contemos de atrás para adelante. Y les pregunto, a ver, si síntesis se carga en la antepenúltima sílaba, útil se carga en la penúltima, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de palabra sería útil? A ver, en el chat nomás pueden responder. Ya no grave. Útil. Sería ya no grave, exactamente. ¿Por qué? Porque se cuenta de atrás para adelante y nunca primera, segunda o tercera sílaba. Es muy importante y no me canso de repetir eso porque es un error así bastante frecuente que se comete a la hora de acentuar las palabras, ¿sí? Porque contamos mal muchas veces, contamos primera, segunda o tercera sílaba. Y eso es lo que tenemos que evitar, para contar primera, segunda y tercera sílaba. Y la misma cosa con la sobresdrújula, ¿sí? La sobresdrújula es una sílaba anterior a la esdrújula, es decir, la antepenúltima sílaba. Y generalmente termina en melo, celo, telo, ¿ok? Entonces pregúntaselo, cómetelo, ¿ok? ¿Y qué pasa con palabras? ¿Qué pasa con palabras como, por ejemplo, a ver, permitir, con palabras compuestas terminadas en mente, ¿sí? Las palabras compuestas que terminan con el adverbio mente también van a llevar tilde cuando la palabra base ya lleva tilde, ¿sí? Si es que yo tengo, por ejemplo, la palabra, a ver, un segundo. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra práctica, yo tengo la palabra práctica, la palabra práctica ya lleva tilde de por sí, ¿sí? Y yo al agregarle, tengo que dejarle todavía la tilde ahí. ¿Por qué? Porque la palabra base ya lleva tilde. Entonces siempre, eso es, digamos, acentuación en palabras compuestas. Si es que mi palabra base, lo único que tienen que saber para no complicarse con demasiadas reglas, es que si la palabra base ya lleva tilde, como la palabra difícil, ¿sí? Difícil lleva tilde, también al agregarle mente va a seguir llevando, va a seguir manteniendo. Si no lleva, no, si la palabra base no lleva, tampoco es necesario que nosotros le pongamos cuando le agregamos la palabra mente, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, Casualmente. casual, si tenemos la palabra casual, ¿sí?, no lleva tilde la palabra casual, pero si le agregamos mente, tampoco va a llevar tilde por más de que le agreguemos ese mente y se carguen al, ¿verdad?, casualmente, ¿ok? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta con las palabras. Se convierte en esdrújula ahí, ¿verdad? Pero Es, es la excepción. sí, es una excepción, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos palabras compuestas, ¿sí?, va a llevar tilde solamente si la palabra base lleva tilde. Si no, no se tilda. ¿Ok? ¿Y qué pasa con palabras latinas? ¿Sí?, o griegas en todo caso? Si las palabras latinas o griegas ya están dentro del léxico español, ¿sí?, dentro del léxico de acá de Latinoamérica, pongamos, también debe llevar tilde, debe seguir las mismas reglas gramaticales, ¿verdad?, que cualquier otra palabra. Por ejemplo, la palabra habeas, ¿sí?
palabra habeas, ¿sí? ¿Debe llevar tilde? Sí, debe llevar tilde. ¿Por qué? Porque ya está latinizada, qué sé yo, como habeas corpus, por ejemplo, ¿sí? Habeas corpus, ¿sí? Qué sé yo, después tenemos la palabra, otra palabra que ya está latinizada, ¿sí? Es la palabra quorum, por ejemplo, ¿sí? Que también ya deben ir tildadas. Anteriormente estas palabras no se tildaban por no pertenecer al léxico castellano, al léxico español, digamos. Pero ahora sí se tildan porque ya pertenecen, ya están dentro del diccionario, digamos, y entonces deben seguir las mismas reglas gramaticales. ¿Está bien? Entonces, para que tengan en cuenta, si es que por ahí les sale alguna cáscara de banana como esta, esas dos cosas, ¿sí? Que las palabras provenientes del latín o del griego, si es que ya están latinizadas, deben llevar sí o sí, deben llevar tilde porque siguen las mismas reglas, ¿está bien? Y también las palabras compuestas. Si la palabra base dentro de la palabra compuesta o las palabras terminadas en mente llevan tilde, cuando le agregamos mente, también lleva tilde o no lleva tilde, dependiendo del caso de si es que está o no tildada la palabra base. Estamos bien hasta acá, chicos. ¿No tienen ninguna pregunta con respecto a esto último? Profesor, Sí, dime. justamente en ese punto, creo que nuestra profesora nos había dicho que cuando, ejemplo, currículum vitae, Ajá. si está currículum vitae, por ejemplo, que no se tilda porque va acompañado de otra palabra, otra vez que viene del latín también, algo así. Y por eso no se tilda, pero cuando está currículum solo, ahí sí se Ahí se debe tilda. tildar. Ah, Exactamente. y no es el mismo caso ahí de habeas De corpus. habeas corpus, sí. O sea, puse el ejemplo de habeas corpus, ¿verdad? De cuando, de hecho, que habeas corpus no sé si se utilizará en otro momento, o sea, separado habeas de corpus, ¿verdad? O sea, no, nunca escuché, ¿verdad? Otro caso, ¿verdad? Pero pongo por el único ejemplo que conozco de habeas corpus, ¿verdad? De habeas que conozco, ¿verdad? Pero sí, eso es Pedro. Si está al lado de otra palabra latina, ¿sí? O sí, latina, ahí no se tilda, ¿sí? Sí, es que está pegado. Permiso, profe. Currículum vitae, ¿cómo sería entonces, profe? Viste que la palabra currículum, ¿sí? Está al lado de otra palabra que está en latín, ¿sí? Si son dos palabras juntas, latinas, como curriculum vitae, no tenés que tildar la primera, ¿sí? Porque es una frase latina y la frase en sí no está dentro del léxico español, sino la palabra, ¿sí? Porque nosotros vitae no vamos a encontrar dentro del diccionario. Sin embargo, la palabra currículum sí. ¿Entendés? Entonces, si la palabra está sola, si dice solamente currículum, ahí se tilda. Si es que dice currículum vitae, no se tilda. La misma cosa ocurre con habeas corpus. Habeas va a llevar tilde si es que está sola, ¿sí? Si es que está al lado de corpus, no va a llevar tilde porque son palabras latinas. O sea, tiene la frase en sí, ¿verdad? Entiendo. Gracias, profe. Ok, bueno, eso es por un lado. Y hasta ahí en cuanto a los tipos de acentuación, ¿verdad? Después nosotros tenemos que aprender la diferencia entre estos tres tipos de palabras, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los hiatos, los diptongos y los triptongos? Para separar en sílabas nos sirven principalmente. Y me decís, pero ¿de qué pico nos sirve separar en sílabas? Y nos sirve para poder saber en dónde se carga la voz, si es en la última, si es en la penúltima o en lo que sea, ¿sí? Eh, por eso es muy importante lo de hiatos, diptongos y triptongos. Y es muy fácil, solamente que tienen de repente así algunas reglas que son, ¿verdad? Un poco hinchapelotas. Antes de entrar a hiatos, diptongos y triptongos, ¿sí? Tenemos que tener esta información paralela, así como una especie de cálculo auxiliar ahí al costadito siempre, ¿verdad? Tenemos que saber que existen dos tipos de vocales, ¿sí? Las vocales fuertes y las vocales débiles. Las vocales fuertes van a ser aquellas vocales que están acá al costado, que son A, E, O, ¿sí? Y las vocales débiles
o cerradas van a ser la I y la U. La Y cuando está sola también, ¿sí? Esto tienen que saber ustedes como si fuese, no sé, su primer nombre y su primer apellido más o menos. ¿Sí? Tienen que tratar de memorizarse eso. Y también lo que son los dígrafos del español, ¿sí? Que son 5, pero a nosotros nos interesan 2 nomás. ¿Qué son los dígrafos? Los dígrafos son el conjunto de 2 letras que suenan como si fuese una, ¿sí? Entonces a nosotros nos interesan acá los 2 primeros. En español son 5. Q, U, G, U, R, L, C, H. Nosotros vamos a centrarnos en la Q, U y en la G, U. A eso se le llaman dígrafos, ¿sí? Es decir, 2 letras que funcionan como una sola, ¿sí? Porque tienen un solo sonido, ¿está bien? Entonces eso como una información paralela, como una especie de cálculo auxiliar que nosotros tenemos que tener ahí al costadito siempre para no olvidarnos de esto. Bueno, y después tenemos acá los hiatos. ¿Qué son los hiatos? Los hiatos, como bien dice acá, dice, es la pronunciación de 2 vocales contiguas en sílabas distintas, ¿sí? Casi, en sílabas distintas, ¿sí? Pronunciación de 2 vocales contiguas, dice, es decir, una vocal al lado de otra vocal, como por ejemplo tenemos empleado, ¿sí? Y vemos acá la E y la A, 2 vocales contiguas que se pronuncian en sílabas distintas, porque nosotros decimos empleado, es decir, separamos estas 2 vocales, y eso es un hiato, la separación de 2 vocales contiguas, ¿sí? O la pronunciación de 2 vocales contiguas en sílabas distintas. Pero hay unas reglas para saber, para que nosotros sepamos si los hiatos o si las vocales van juntas o separadas, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber eso? Acá tenemos una serie, digamos, de fórmulas, así entre comillas, ¿sí? Que doy siempre. Y por eso les decía lo de vocal débil y vocal fuerte, que se sepan como si fuese su primer nombre y su primer apellido. Cuando nosotros tenemos una vocal fuerte más una vocal fuerte, nosotros siempre, siempre, siempre tenemos que separar, ¿sí? Es el caso de petróleo. Por eso petróleo se separa petróleo. Si nosotros separamos petróleo, va a estar mal. ¿Por qué? Porque la regla me dice que vocal fuerte más vocal fuerte siempre se separan, ¿sí? Siempre, toda la vida. Por eso, si es que petróleo, a ver si ven ahí, si yo separo así petróleo, va a estar mal, ¿sí? Va a estar mal separado en sílaba. ¿Y qué pasa si es que separo mal en sílaba? A ver, ¿quién me dice? Supongamos que nosotros separamos de esta forma petróleo. A ver, ¿quién me ayuda acá? Si es que nosotros separamos de esa forma petróleo, ¿qué tipo de palabra sería? Pueden escribir en el chat igual o pueden prender su micrófono, pero acá necesito ayuda. ¿Qué tipo de palabra sería si nosotros separamos de esa forma? No, grave. Sería una llana o grave, exactamente. Ahora, si es una llana o grave, ¿eso debería llevar tilde? ¿Y No. por qué? Porque termina en vocal. Exactamente, esto no debería llevar tilde, ¿sí? Por eso es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Esta regla de cuándo se separan y cuándo no. Entonces ahí ya estaría mal y sería punto menos ya, ¿verdad? Entonces por eso es importante que nosotros separemos bien. Cuando vemos 2 vocales fuertes, así, tenemos que separarlas, ¿sí? Una al lado de otra. Y cuando están así, siempre tenemos que separar, ¿sí? La misma cosa ocurre con aéreo. Si nosotros separamos aéreo, va a estar mal. Tiene que ser aéreo, ¿sí? Porque tenemos que separar vocal fuerte, vocal fuerte, vocal fuerte, vocal fuerte. Acá todos son fuertes, entonces tenemos que separar, ¿sí? Para que podamos hacerlo bien, digamos, ¿sí? Entonces, vocal fuerte más vocal fuerte siempre se separan. Cuando tenemos 2 vocales débiles iguales, también tenemos que separar, ojo, cuando son iguales, cuando son débiles, no. Perdón, cuando son distintas, no. Pero si son iguales, siempre, ¿verdad? Dumbirato, ¿sí? Por ejemplo. Pues
piita, por ejemplo, ¿sí? También tenemos que separar eso siempre, ¿sí? Cuando tenemos dos vocales débiles iguales. Y por último, y acá quiero que presten especial atención, ¿sí? Porque esta última regla es la que rompe todas las reglas de acentuación que existen. ¿Por qué? Porque si tengo una vocal débil que es tónica y está al lado de una fuerte, tengo que separar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la débil tónica? Débil tónica se le dice a la débil donde se carga la voz, ¿sí? Es aquella vocal débil donde se carga la voz, ¿sí? Si mi débil es tónica y está al lado de una fuerte, esta débil se convierte en fuerte. Entonces, fuerte más fuerte se separan siempre. Y ojo con esto, que es una excepción de toda regla de acentuación porque la débil, al ser tónica, debe ir tildada siempre si va al lado de una fuerte. Por eso palabras como tía lleva tilde. ¿Debería llevar tilde la palabra tía? No debería llevar por regla de acentuación, pero lleva porque esta débil es tónica. La misma cosa ocurre con la palabra Raúl, ¿sí? O con palabras como maíz, por ejemplo. A ver, si yo tengo la palabra, a ver, maíz, ¿sí? Maíz debería llevar tilde. Maíz no debería llevar tilde. ¿Por qué? Porque es una palabra aguda, ¿sí? Maíz, se carga la voz en la última sílaba. Ahora, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Y maíz o Raúl o tía, ¿terminan en N, S o vocal? No. Entonces, ¿por qué llevan tilde? Porque si es que mi débil es tónica, tengo que pintarla siempre, sí o sí. Así no hay excepción que me diga que no deba pintarla nunca. ¿Sí? Entonces, siempre, si la débil es tónica y está al lado de una fuerte, la pinto siempre. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Profesor, una consultita. Decime. Por Sí. ejemplo, reo, por más que se cargue la voz en re, Ajá. se para, pero no se tilda porque ella no es grave y termina en una vocal, ¿verdad? Claro, claro, no, y aparte, exactamente, y aparte que la palabra reo es fuerte y fuerte, ¿sí? O sea, Ya. vocal fuerte más vocal fuerte, ahí sí o sí tiene que separar, ahí sigue la regla normal. Ahora, el que rompe todas las reglas es cuando tenés una vocal débil tónica al lado de una fuerte. Sí. Generalmente en los tiempos, así como podría, por ejemplo, ¿sí? Río. Podría, vendería, o todo lo que terminen en ría y se cargan la voz en la débil, ¿sí? Púa, por ejemplo, la palabra púa, ¿sí? Se sigue considerando, profesor, una palabra aguda, ¿verdad, Raúl? Sí, sigue siendo una palabra, no, depende. Raúl y maíz sí. Ahora, tía sigue siendo ya no Ya grave. no grave. Exactamente. Todo depende de dónde se cargue la voz, ¿verdad? Si en la última o en la penúltima. Pero sí, o sea, si la débil está al lado de una fuerte, ¿sí? Y la débil es la tónica, tengo que separar para empezar y pintar la débil. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro eso? Sí. Perfecto, bien. Entonces continuamos. Esa es la única regla, ¿sí? De acentuación que rompe todas las demás reglas de acentuación. ¿Está bien? Profesor, ¿y la palabra shampoo? ¿Cómo se puede considerar shampoo? Y claro, o sea, ya está latinizada. Es una aguda, ¿sí? Shampoo. O champú, en todo caso. Se ¿Sí? escribe con La S palabra, o con CH. Con ¿Cómo? con CH se escribe o con Y SH. vos buscás en el diccionario y con SH, en el diccionario de la RAE no hay. A ver, pero buscas con CH y encontrás en el diccionario de la RAE. Espera que te voy a mostrar. Déjame que te muestro. Entonces, a ver, un segundo. ¿Sí? Buscas, a ver, no sé si se ve ahí. Con S dice la palabra shampoo.
no está registrada en el diccionario, dices. Exactamente. Y ves Pero acá, en los productos de cosmética pues aparece a veces con CH, a veces con SH. claro, claro, pero dentro del uso del español, así, lo que acepta, digamos, la RAE, mira, no sé si ves ahí, dice champú con CH, ¿sí? Entonces, ese con CH, si ya está latinizado, es con CH. Esa doble O que suele llevar no se admite entonces. No, 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 porque es del inglés, creo que es del inglés o del francés o algo así, no tengo idea, ¿sí? Pero entonces, o sea, el latinoamericano, digamos, dentro del lenguaje latinoamericano es con CH y con U, así, bien español, ¿sí? Shampoo después, a ver qué otro, qué sé yo. Yogur, por ejemplo. Primera vez que veo shampoo y ya lleva tilde. Sí, claro, lleva tilde por ser una palabra Que comprar eh, shampoo. aguda. Después tenés también, por ejemplo, la palabra yogur. Antes yogur se escribía con TH al final. Ahora yogur, así sin la TH, ¿verdad? Así mismo como suena, ¿verdad? Dentro de lo dice, ¿verdad? La RAE. ¿Ok? Entonces, eso. Esos son entonces los hiatos. Aparte de los hiatos, nosotros tenemos que conocer lo que son los diptongos. ¿Y qué son los Perdón, diptongos? profe. Sí, decime. Sí, quería saber nada más, escribí en el chat, ¿verdad? Sí, Profe, la palabra púa entonces quedaría como una aguda, eso es mi duda. ¿Me no, podría corregir, por favor? sí. Pasa que púa se separa de esta manera y te pongo ahí en el chat. ¿Sí? Púa se separa de esa manera. ¿Sí? Y al ser separada, acordate de contar de atrás para adelante. ¿Sí? Y decime, ¿qué tipo de palabra sería contando de atrás para adelante? O decime, ¿en qué Llana. exactamente? Ah, entonces queda como una llana, ya. Gracias, Claro, profe. claro. Depende, todo depende del lugar donde se carga la voz. O sea, que rompa la regla no quiere decir que deje de ser o aguda o llana o grave. Que rompa la regla quiere decir que le ponemos la tilde o que no le ponemos nomás. ¿Sí? Pero va a seguir siendo siempre aguda o llana de acuerdo al lugar donde se carga la voz. Bien, Gracias, profe. de nada. Entonces, continuamos con los diptongos. Pronunciación de dos vocales contiguas en una sola sílaba, ¿sí? Ahora, esto es lo contrario a lo que habíamos visto antes, que eran las palabras, que eran los hiatos, ¿sí? Ahora nosotros tenemos dos vocales en una sola sílaba y tenemos el ejemplo de dieta. Acá ya nosotros no vamos a decir no vamos a decir dieta, vamos a decir dieta. Y ahora, ¿cuáles son las reglas para saber si es que nosotros tenemos que o separar o juntar? ¿Sí? Y tenemos esas especies de formulitas que les había dicho, ¿verdad? Que son estas, ¿sí? Dice primero que nada, los diptongos, ¿sí? Vocal débil más vocal fuerte van en una sola sílaba, siempre. Vocal débil más vocal fuerte en una sola sílaba, siempre, ¿sí? ¿Ok? Ojo con eso. ¿Y por qué les digo que ojo con esto? Porque ¿qué pasaba acá, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entonces entre estos dos? Perdón. Acá yo tengo una vocal débil y una vocal fuerte, pero está en una sola sílaba, ¿sí? Acá también tengo una vocal débil y acá también tengo una vocal fuerte, pero están en sílabas distintas. ¿Por qué ocurre eso? A ver si alguien puede decirme. ¿Por qué ocurre eso? En hierba, por ejemplo, se carga la voz en la vocal fuerte luego otra vez, así que no impide que sea hiato ahí. Sin embargo, ahí en la palabra tía sí se carga la voz en una vocal débil y eso automáticamente lo convierte en una vocal fuerte también, se separa y se convierte en hiato. Exactamente, por ese motivo. Si nosotros nos fijamos en hierba se carga la voz sobre la vocal fuerte. En tía se carga la voz sobre la vocal débil. Y esa es, si se carga la voz, ¿sí? Sobre la vocal débil, se separa. Si no, van juntos. Entonces, para que tengan en cuenta, vocal débil más vocal fuerte en una sola sílaba siempre, perdón, ¿sí? Ojo, no importa si es al revés, si es fuerte o débil primero, no importa que sea, por ejemplo, qué sé yo, no importa que sea peine. Ya tenemos
Así, ¿verdad? Peine, vocal fuerte más vocal débil, una sola sílaba. Peine, ¿ok? Hierba. Cuando tenemos dos vocales débiles, pero que son distintos, ojo con esto, dos vocales débiles distintas, perdón, va juntos también, triunvirato, ¿sí? La I y la U en una sola sílaba. Viuda, la misma cosa, I y U en una sola sílaba. Viuda, ¿ok? Entonces, para que tengamos en cuenta, cuando son distintos, van en una sola sílaba. Viuda, triunvirato, ¿ok? Entonces, eso, esas dos formas. Y ojo con esto, ¿sí? Ojo con esta observación, porque dice que la H intermedia no impide el diptongo. Y si tenemos palabras como prohibición, por ejemplo, yo tengo que separar prohibición. No debo separar prohibición. ¿Por qué? Porque recuerden, vocal fuerte más vocal débil van en una sola sílaba. Y la H intermedia no impide que se dé ese caso, ese diptongo. Entonces, al separar prohibición, yo tengo que juntar la vocal fuerte más la vocal débil. Y acá también vocal débil y vocal fuerte, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso también, ¿sí? Porque esta H no impide que se dé. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo la palabra prohíbo? Es también un caso especial. ¿Qué pasa acá? Acá yo tengo una vocal débil tildada al lado de una débil tildada, pero esta está al lado de una fuerte. Recuerden, la débil tildada se convierte en fuerte. Entonces, fuerte más fuerte se separan. Ahí yo tengo que separar ya, ahí sí, en pro y o. Bien, en este caso sí ya debo separar así. Pero cuando tengo como prohibición, por ejemplo, no es necesario o no debe separarse, de hecho, en todo caso así. ¿Ok? Y ojo con esto también, que no son diptongos palabras como guiso o guerra o querer. Nosotros vemos acá la U al lado de la I, la U al lado de la E, la U al lado de la E en este caso, pero no son diptongos porque son dígrafos. ¿Recuerdan lo que eran los dígrafos? Sí, me dirán. Los dígrafos eran las letras, o sea, dos letras juntas que actúan como una sola. Y acá dos letras juntas es la U y la G. La G y la U en este caso. La Q, la U. La Q y la U. ¿Ok? Esos son dígrafos y actúan como una sola letra. Es decir que prácticamente esa, la que está ahí marcada o resaltada, es una sola letra al lado de otra letra. Entonces ¿verdad? No son... no se da en ese caso el diptongo, ni siquiera el triptongo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo sí se van a dar? Cuando después de la E suena la U. En ese caso sí, o sea, ahí la U ya no formaría parte no sería un dígrafo porque suena, ¿sí? Como en palabras como por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Guaraní. Si yo digo guaraní, en guaraní suena la U después de la G. Entonces, en ese caso sí hay diptongo, porque suena la U. Wow, hay dos letras ya totalmente independientes. O en el ejemplo que les di hace rato, porum, ¿sí? Acá también en este caso sí hay diptongo. ¿Por qué? Porque esta Q y U no son dígrafos. No son dígrafos. Acá arriba sí son dígrafos, GU, porque no suena la U acá, pero acá no. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿O quedó así medio disperso? Avísenme nomás y vuelvo sobre el tema. Bueno, y por último entonces, después tenemos el triptongo, o los triptongos en ese caso. ¿Qué son los triptongos? Es la pronunciación de tres vocales contiguas en una sola sílaba. Y el ejemplo de siempre que es Paraguay. ¿Pero acaso Paraguay, la G y la U no son dígrafos? No, porque suena la U, ¿sí? Después de la G. Y tenemos
vocal, siempre se va a dar el triptongo de esta forma, ¿sí? Vocal débil, fuerte, débil. Siempre se va a dar. Si es que se da de otra forma, quiere decir que no hay triptongo, ¿sí? Siempre se da de la misma forma. Débil, fuerte, débil. Y la tónica siempre va a ser la fuerte, ¿verdad? Y acá tenemos averiguáis, por ejemplo, que es un triptongo. O buey, o Uruguay, o muchas otras palabras más, ¿sí? Entonces, de esa forma siempre se da el triptongo, ¿está bien? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? Ok, creo que estamos bien. Si alguien tiene, me lo hace saber ahí en el chat. Voy a revisar un poco si no hay preguntas. No. Entonces, cualquier cosa me pregunta. Yo la vez pasada, no sé si es que Dani ya creo que sí, él les repartió ya a ustedes el ejercitario de ese y muchos he visto que ya hicieron el ejercitario de esto de acentuación, ¿verdad? Y ese es lo que yo quería hacer con ustedes ahora, si es que ya no lo hicieron, ¿verdad? Si no, después... Ahora, bueno, varios ya tienen y otros no, pero ahora mismo voy a pasar al informativo para los que no tienen. El de acentuación, Dale, dale. ¿verdad? ¿Cómo? El de acentuación, Sí, el de acentuación, exactamente. dale, Ese de dale. acentuación. Ahora paso. Dale, dale. Y cualquier cosa me preguntan, man, en el chat. Yo vuelvo acá a las 7 en punto, tipo, para hacer esto 10 minutitos, ¿está bien? Y a las 7 en punto vuelvo, voy al baño, me lavo la cara y ya vuelvo, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan me lo ponen ahí en el chat. Bueno, profe. Ok, profe. Es mi rey. ¿Por qué me andamos, bro? Ay, pájaro, no, cuidado, ir a estudiar. Yo, te encanta la novedad, todo el día te vas a pobre puta. Que los minerales que tiene ahí y lo más cercano, por lo que yo más quiero que le sirva. Pájaro. Pero, no me veía ni hace mucho, man. Sí, puta, todos los días con 15, no. Pero a ver, esta semana libre ya, para lo que sea.